Estamos a jueves, es 20 de junio ya del año 2024, último día de la primavera que se presenta pues muy revuelto. Tenemos aviso amarillo por el viento en Andalucía, tenemos aviso amarillo por tormentas en Cataluña, en Aragón, en La Rioja, en Navarra, en las dos Castillas, en León, en la Comunidad de Madrid. La culpa la tiene una dana que va a descargar agua, sobre todo por la tarde, aunque está lloviendo a estas horas aquí en Sanse y de los Reyes, y en la mitad norte. A la tarde en la mitad norte, cuando más agua vamos a ver, la lluvia en todo caso podría llegar bastante más al sur, podría llegar hasta la provincia de Ciudad Real, por ejemplo. Temperaturas flaquean, estamos enseñando el día con 11 grados en Granada, 11, tenemos 13 en Madrid, 20 grados ahora mismo en Mataró. Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo en un instante. Se han entregado en Bilbao los premios Fronteras del Conocimiento de la edición de este año, la Fundación BBVA. Hablaremos, como cada año en este programa, de los premios y con algunos de los investigadores que han sido distinguidos con los galardones de este año, como ya anoche hacía Rafa Latorre en La Brújula. Esta mañana hablaremos, por ejemplo, con Takeo Kanade, que es premio en Tecnologías de la Información, por los fundamentos matemáticos, algoritmos que desarrolló en su momento, y ha seguido desarrollando, lleva 1000 años en esto, para que los ordenadores y los robots puedan interpretar las imágenes y crear así, por ejemplo, eso que llama la visión artificial, o sea, la recreación digital de nuestro mundo real para poder hacer simulaciones y todo lo demás. Y hablaremos de coches autónomos y de... Bueno, a las 9 de la mañana, una conversación que seguro que nos sorprende y que nos aporta nuevos puntos de vista, gentileza de los premios de la Fundación BBVA. 3 historias para iniciar el jueves. Nadie quiere intentar la investidura en Cataluña. A Illa y a Puigdemont se les han pasado las prisas y hay que recurrir al truco este de convocar un pleno de pega para justificar que empiece a correr el plazo de los 2 meses, que de otros tiempos se llamaba cursimente el reloj de la democracia. Esquerra sigue en modo implosión. A Oriol Junqueras se le va acabando la cuerda y esto para el PSC es un problema. Hay bronca política por el Tribunal Constitucional, otra bronca política. Los magistrados corrigen al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla y salvan a Magdalena Álvarez de algunos de los delitos de prevaricación, que no todos. El PP dice que es un escándalo, el Gobierno reclama respeto al Tribunal. El Gobierno, respeto al Tribunal de ahora, que tiene mayoría de izquierdas, pero cuando tenía mayoría de derechas era el Gobierno el que le atizaba cuando no le gustaban sus resoluciones. Y el rey hace un canto a la coherencia, a los compromisos adquiridos y a la palabra dada en el 10º cumpleaños de su reinado. Dijo coherencia e integridad, aunque eso tenga un coste personal. Y hay una legión de cargos institucionales que estaban presentes, algunos de los cuales se distingue por cambiar constantemente de opinión, aplaudieron con verdadero fervor. Bueno, lo primero es el truco al que se recurre en Cataluña para que empiece a correr el plazo este de los 2 meses. Si no hay investidura de aquí a 2 meses, bueno, empieza a correr el plazo la semana que viene, entonces las elecciones catalanas serán el 13 de octubre. La fecha ya la lleva hoy en portada, es el enorme titular de la primera página de La Vanguardia, por si sirve de pista. Es que una noticia es como una advertencia, una premonición, ¿no? 13 de octubre. El día siguiente a la fiesta nacional serían las elecciones repetidas o nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Serían, porque tienen 2 meses los grupos parlamentarios para hacer lo que no han sido capaces de hacer en este mes y pico que ha pasado desde las elecciones autonómicas y en los 10 días que se van a cumplir ya de la constitución del Parlamento. Es que la ley lo que dice, la ley que está en vigor en Cataluña, la norma, juntando la ley de la presidencia y el Estatuto de Cataluña, lo que dice es que 10 días después de la constitución del nuevo Parlamento tiene que celebrarse un debate de investidura y que una vez que se produce esa votación de investidura, en el caso de que sea una votación fallida, o sea que no haya mayoría suficiente, empiezan a correr los 2 meses de plazo. Lo que pasa es que no va a haber debate de investidura y no va a haber votación de investidura. Dice, ¿por qué? Porque ningún candidato quiere, pero si es la obligación de los diputados del Parlamento Autonómico dotarse de un gobierno o dotar de un gobierno a la sociedad catalana. Si ninguno quiere, pues se siente que uno tendrá que... Pues no. Se recurre al truco este que ya se utilizó una vez de el acto equivalente. Que es que la semana que viene dirá el presidente del Parlamento Autonómico, que es el señor Rull, que es de los Puigdemont de toda la vida, dirá el presidente del Parlamento Autonómico, no hay ningún candidato que quiera y por tanto se considera que ya ha habido una investidura fallida. Pero no la ha habido en realidad. Pero no la ha habido. Bueno, ¿en qué están? Pues en ver cómo acaba lo de Esquerra Republicana, esta es la cuestión. O sea, el PSC mantiene la esperanza de que Esquerra finalmente se abra a investir a Salvador Illa, una esperanza igual cada día que pasa un poco más ligera o tibia, pero bueno, un hilo de esperanza, porque como ven que en Esquerra Republicana lo que están es en modo implosión, o sea, en modo implosión, en modo reventar
que Oriol Junqueras cada vez tiene menos posibilidades de seguir al frente del partido, aunque él aspira a regresar, que Marta Rovira es quien dirige ahora, pero a la vez no se sabe ya muy bien cuánto dirige y cuándo no. En fin, que fruto de esa situación interna o de esa quiebra interna, que fruto de eso es de lo que salga un apoyo a la investidura del señor Illa. A Oriol Junqueras, una vez que Marta Rovira y Pere Aragonés han firmado también el manifiesto este que pide la cúpula que lo deje y no sé qué, el señor Junqueras pues va viendo que cada vez tiene menos opciones de seguir siendo líder, que ya de hecho no és el líder d'Esquerra Republicana, i ayer pues el hombre se mostraba dolido en RAC1. Els debats interns s'han de fer internament. Crec que els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa. Los trapos sucios se lavan en casa, dice el señor Junqueras, que es muy dado a escribir cartas públicas. Él mismo escribió una. Después de las elecciones autonómicas, escribió una carta. Ahora lo que nos gusta es que los demás hagan manifiestos reclamando cambios en Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer en el Congreso de los Diputados, sesión de control, lo escuchamos aquí en directo, la señora Nogueras, que también es de los Puigdemont de toda la vida, le dijo a Pedro Sánchez, bueno, estuvo lo de la concordia es un cuento chino, porque la señora Nogueras a lo que se dedica todo el tiempo es a restregarle a Pedro Sánchez lo que tiene dicho, lo que tiene firmado, lo que tiene hecho, y siempre a explicar que ellos están para irse de España, para conseguir la independencia, no para nada más, no para nada más. Y ayer le preguntó al presidente Sánchez por el asunto este de la financiación autonómica, la financiación singular para Cataluña, y si eso está supeditado o es una condición, o si la condición para que haya una financiación justa para Cataluña es que Salvador Illa sea el presidente. Y vino a reconocer Pedro Sánchez que en realidad no. O sea, que en realidad lo de la financiación y el acuerdo que tiene firmado ya con Esquerra y con Junts para una financiación específica para Cataluña, en realidad es para los presupuestos del año que viene, los presupuestos del Estado, o sea, para la propia continuidad de Pedro Sánchez como presidente y no para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Con Esquerra Republicana lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura. Que lo tiene ya firmado. Porque el compromiso lo tuvo ya para ser investido él. Esto que decíamos el otro día, que pretende pagar con el mismo billete dos cosas, 2 sillones. O sea, con el compromiso de financiación pagaste el tuyo, que es el de la investidura como presidente del gobierno. Ahora ya lo de Illa pues tiene un precio distinto, claro. Y cada vez está más en duda que pueda ser investido el señor Illa. Ahora es verdad lo que viene diciendo el Partido Socialista en este sentido, lo que viene diciendo Pachi López, lo que viene diciendo María Jesús Montero, lo que viene diciendo el propio Illa, que es o invisten a Salvador Illa o no hay investidura. Y entonces se repiten las elecciones. La posibilidad de que Puigdemont sea investido en este momento es aún menor que la de que sea investido el líder del PSC. Bueno, el Tribunal Constitucional ha habido poca sorpresa porque el presidente Sánchez ya había amagado o había medio anunciado esta... En la campaña electoral de las europeas, Sánchez, en el mitin aquel que dio en Benalmádena, en el que se personó Begoña Gómez, qué alegría, qué sorpresa, se refirió expresamente a una de las personas que estaba allí presentes en el mitin, que es Magdalena Álvarez. Magdalena Álvarez, para los más veteranos del lugar, pues recordarán que fue consejera del gobierno andaluz y después ministra con el gobierno del presidente Zapatero. Y después estuvo en el Banco Europeo de Inversiones, creo recordar. Bueno, y está condenada, está condenada por la Audiencia de Sevilla en la sentencia de los ERE. Luego, como estaban afectados el señor Griñán y el señor Chávez, el Supremo tuvo que ocuparse también de esa misma sentencia. Estaba condenada por prevaricación, por aquello de utilizar una fórmula que los tribunales entendieron que era ilegal para desviar dinero público a los seres sin control correspondiente. Bueno, ¿qué ha dicho? Ella solicitó, estaba en su derecho naturalmente de recurrir al Tribunal Constitucional y a donde hiciera falta, porque entiende que sus derechos fueron vulnerados. El Tribunal Constitucional ayer lo que anunció fue el sentido del fallo, falta conocer el detalle de los argumentos, pero lo que vino a decir es que la prevaricación en algunos años se puede contemplar, pero en otros no, porque hay una diferencia ahí que es ya entrar muy en el detalle, en que unos años lo que estaban aprobados ya eran los presupuestos de la Comunidad Andaluza y otros años era solo el proyecto de presupuestos. Bueno, ahí es donde entra el caso es que el Constitucional corrige el criterio parcialmente de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo. Bronca política. Primero, debate jurídico. ¿Está el Constitucional para corregir sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla o está para otra cosa? ¿Está ejerciendo de lo que no es, que es Tribunal de Casación o de último recurso por encima del Tribunal Supremo? Primer asunto de debate. Y luego el asunto político.
que es el Tribunal Constitucional, como ahora tiene una mayoría progresista, una mayoría de izquierdas, está intentando que todos los condenados por los ERE vean aliviada su situación. Bueno, la semana pasada el señor Viera no vio aliviada su situación. La señora Álvarez, pues parcialmente sí. Digo parcialmente porque no está absuelta. Ahora la Audiencia de Sevilla tiene que corregir su sentencia, eliminando la parte que el Constitucional entiende que fue sobrepasar sus atribuciones, pero manteniendo los 2 años en los que ya estaban aprobados los presupuestos autonómicos y luego se modificó la manera de repartir el dinero, que ahí sí ve el Constitucional que puede haber un delito de prevaricación, y la Audiencia de Sevilla probablemente lo va a seguir viendo, de tal manera que igual Magdalena Álvarez se ha precipitado un poco al proclamarse absuelta. Hemos sido objeto de un montaje político que se empieza a conocer, pero no somos los únicos, ni los primeros. Ha dicho el gobierno de España que está indignadísimo porque el PP ha cuestionado una resolución del Tribunal Constitucional o una sentencia del gobierno de España, que viene cuestionando las decisiones de jueces que no le resultan cómodos. El juez Peinado. Más que tenemos. Por cierto, hay novedades esta mañana en la prensa sobre Begoña Gómez y sobre Koldo. Luego se las contaremos. Begoña Gómez cuenta el Confidencial que Globalia tenía preparado un viaje en el año 2020, avión privado, para el consejero delegado de Globalia, el señor Hidalgo, para el ministro Ábalos, otros integrantes, Koldo, Aldama, o sea, lo de siempre, y Begoña Gómez, que iban a ir a Georgia. Que al final el viaje no llegó a producirse porque con la pandemia se restringieron los vuelos y todo aquello, pero que el viaje estaba preparado y que Begoña Gómez, según los organizadores, iba dentro de los de Ábalos, o sea que era como integrante de la delegación ministerial, ¿no? Esto sobre Begoña Gómez. Y luego sobre Koldo lo cuenta El Español, que José Blanco, exministro de Zapatero y ahora lobista, que se reunió hasta 8 veces con Koldo para hablar de cuestiones. Durante los años en los que Ábalos fue ministro de Fomento, que creo recordar que fueron 3. Luego les contamos más detalles de eso. Bueno, la proclamación de Felipe VI fue hace 10 años, ayer el aniversario, fuimos contando aquí todo lo que sucedía y escuchamos en directo el discurso del rey. Luego en tertulia pues tendremos ocasión de analizarlo. Hoy, con permiso de su majestad, pues son sus hijas las que le eclipsan en la prensa, como ayer hicieron en las televisiones, porque al final el momento más mencionado, destacado y en muchos casos celebrado de todo lo que sucedió en el día de ayer fue el brindis que hicieron por su cuenta la princesa Leonor y la infanta Sofía, con la complicidad de la madre que estaba en el ajo, y para sorpresa del padre, que él sí que no sabía, que ellas iban a tomar la palabra para pedir que se brindara por él. Alsina en Onda Cero.